haciendo. Recuerdo exactamente esas semanas intensas de predicación de domingo a domingo. Me ha tocado de martes a domingo, nunca domingo a domingo, pero sí es impresionante ver cómo años atrás la gente estaba ahí todos los días, 7 de la tarde y a veces hasta las 10:30 de la noche. Y nadie se quejaba. Disfrutaban. Por eso o por esa razón, creo, David decía: una cosa he demandado y esta voy a buscar. Él decía estar en la casa del Señor, no los domingos. Él decía estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, todos los días. Si alguien amaba la casa de Dios, ese era David. Y David decía: una cosa le he pedido a Dios y esa cosa voy a buscar todos los días de mi vida. Estar ahí con un tiempo correcto. Decía: porque voy a ir a contemplar su hermosura, voy a habitar en su templo. David decía: yo quiero estar ahí. Por eso él decía: yo me alegro con los que me dicen vamos a la casa del Señor. Para David estar en la casa de Dios no era un martirio, era un deleite estar ahí. Que este año estar en la casa de Dios sea un deleite para ti, no una carga. Pensar en el domingo o en las reuniones de entre semana sea motivo de gozo y de alegría y no una carga. Y que este año Dios sea honrado con tu asistencia a su casa. Y que apenas empiece el lunes y en tu corazón digas: yo quiero volver ya a regresar a la casa del Señor. Que este año tu amor por la casa de Dios crezca más que el año pasado. Que este año el amor por la casa de Dios crezca. Y que tú puedas honrar a Dios con tu asistencia cada semana a este lugar. Ve conmigo al libro de Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Mira, la primera noche hablamos de la generosidad que David tuvo para darle a Dios no lo que le sobraba, sino lo mejor. Y David dice la historia en Crónicas que tomó el oro, la plata y después todo lo demás y se lo dio al Señor. Y ahí podíamos entender de la importancia de que como iglesia seamos generosos, porque nuestra generosidad impacta y transmite y motiva a los demás a ser generosos. Ayer Dios ponía sobre la mesa el tema de ofrendas y diezmos, de la importancia de entender que tu ofrenda demuestra tu generosidad y tus diezmos demuestran tu obediencia. Y que esto no se trata de un asunto de recaudación, se trata de un asunto de devoción. Que esto no se trata de ver al dinero como algo que me están queriendo sacar, sino ver esto desde la perspectiva de mi dinero trasciende la eternidad de alguien más. Yo quiero hablar, y quizá el pastor va a ampliar mañana, pero hoy quiero tocar ciertos aspectos de las primicias. ¿Por qué traemos lo que traemos? ¿Por qué damos esta semana lo primero y lo mejor al Señor? ¿Por qué queremos comenzar el año dándole a Dios lo primero? Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares, rebosarán de mosto. Salomón decía: honra a Jehová con tus bienes. Y si alguien tenía la capacidad de decir eso, era Salomón. Porque él había visto en el pasado cómo su padre había honrado a Dios con lo mejor que tenía para la construcción del templo. Y Salomón había continuado con esa honra a Dios, de darle a Dios lo primero y lo mejor. Y por eso en el verso 9 él comienza diciendo: honra a Jehová con tus bienes. Y no nada más con eso, dice: y con las primicias de todos tus frutos. ¿Quieres tomar tu lugar? Y que el Espíritu Santo trate con nosotros esta noche.
En la versión Dios habla hoy, me gusta cómo lo plantea este pasaje. Cuando dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. La traducción lenguaje actual dice, demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. La palabra de Dios para todos en su versión dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros. Porque es importante honrar a Dios con nuestras primicias. ¿Y cuáles son los beneficios que se obtienen cuando alguien decide venir a este lugar y entregar la primicia al Señor? ¿Qué beneficio se tiene de eso? Decíamos ayer, ofrenda es demostrar mi generosidad y darle a Dios cada semana, cada vez que yo vengo, traerle a Él algo que yo ya propuse en mi corazón para que el evangelio siga expandiéndose. El diezmo es separar la 10ª parte de mis ingresos y traerlos porque eso es de Dios. Y la ley nos enseña que no debemos de tomar ni de negociar el diezmo porque hemos de regresar la 5ª vez de lo que hemos tomado. Y te das cuenta que el diezmo no es algo que negociemos. Y ahora las primicias, ¿qué son? Las primicias es entregar de los primeros frutos de la tierra. Cuando se recogían los primeros frutos, antes de llevar a la mesa la cosecha y consumirla, antiguamente lo primero se le ofrecía al Señor como una señal del valor que Él tiene o tenía en la vida de las personas. Y hoy venir a este lugar y traer nuestras primicias, traer lo primero que has recibido este año, ya sea en especie como quizá algunas familias lo han hecho, quizá otros de manera monetaria. Gente que entrega sus primeros ingresos del año y se los trae al Señor. Darle a Dios las primicias significa que esa es la señal del valor que tiene Dios en tu vida, en tu casa y en tu familia. Mucha gente no comprende por qué le damos a Dios lo primero del año si a veces en la semana a nosotros nos falta. Pero mira, las primicias, quiero que lo veas desde esta perspectiva. Darle a Dios las primicias es estar demostrando que Él tiene el primer lugar en tu vida. Y venir estas semanas y darle a Dios lo primero. Tú lo único que estás diciendo públicamente es, este es el lugar que tiene Dios en mi vida, el primero. Y antes de yo tomar algo para mí este año, yo quiero traerle al que es todo en mi vida, traerle lo primero, para que Él honre y bendiga todo lo que voy a entrar o va a entrar a mi casa el resto del año. Y quizá hoy tú puedes preguntar, bueno, ¿qué es lo más importante en mi vida? Hay gente que dice, no hermano, para mí Dios es lo más importante. No tengo otra razón para vivir, no tengo otra razón de ser, no tengo a nadie más importante en mi vida. Dios es lo más importante en mi vida. Yo te preguntaría, ¿cómo demuestras que Dios realmente es importante en tu vida? ¿Cómo lo demuestras? Ayer mencionaba y decía, la madurez del creyente se refleja en la sana economía y la sana mayordomía que tienen sus finanzas para con Dios. Si tú has madurado como creyente y amas la iglesia y amas al Señor, eso se ve reflejado en tu mayordomía. Y si hay alguien aquí esta noche que dice, para mí Dios lo es todo, para mí Dios lo es lo más importante, te preguntaría, ¿cómo estás demostrando que Dios realmente es lo más importante en tu vida? Esta semana tienes la oportunidad de demostrar públicamente, no para vanagloria, sino para testimonio de las personas que te observan, de demostrar que Dios realmente tiene un lugar importante en tu vida y que para ti Dios es demasiado importante en tu vida.
y participar del acto de las primicias y traerle a Dios lo primero y traerle a Dios lo mejor, no es otra cosa más que decir: Señor, tú ocupas el primer lugar en mi vida. No solo lo digo de palabras. Ayer te decía, hay gente que dice: yo no diezmo, pero sí ofrendo, y con eso está bien. ¿Saben? No está bien. Porque un verdadero creyente honra a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos y con sus primicias. Es una mayordomía integral. Tú vendes una propiedad y de lo que recibiste de esa propiedad, tú tienes que separar la 10ª parte del Señor y traerla. Tú cobraste tu nómina cada quincena, tú tienes que separar la 10ª parte y traerla. Y cada semana de lo que Dios te ha dado, generosamente traer tu ofrenda. Y cada primer semana del año, demostrar el lugar que Dios ocupa en tu vida, trayendo las primicias. Mi hermanos, eso no es negociable. Eso no es de si quiero o no quiero. Eso no se trata de, pues es que si lo doy me va a faltar. Esto se trata de demostrar lo que muchas veces decimos acá. Y decimos: Dios es lo más importante en mi vida. Entonces, que se vea, hermano. Que se demuestre. Porque si hay un área en el que el creyente más batalla, es en el área económica. Si hay un área en la que más las personas batallamos, es en el desprendernos y en el dar. La iglesia no es un lugar donde tú vienes solamente a demandar a alguien que te ayude. La iglesia no es un lugar donde tú vienes solamente a demandar que te bendigan, que te provean, que te den, que te suplan. La iglesia es un lugar donde además de eso tú también tienes que venir a ofrecer, a dar. ¿Qué tienes para darle a Dios? ¿Con qué lo vas a honrar esta primera semana del año? ¿Cómo demuestro que Dios es lo más importante en mi vida y que Él tiene el primer lugar en mi vida? Quizá para ti la primicia significa dar lo primero que entra a tu casa de manera material, y está bien. Para otros quizá es un asunto financiero. Te platicaba esta semana en la iglesia donde pastoreamos, la gente está acostumbrada a usar la primicia de manera financiera, y está bien. Nosotros nos encargamos de ser transparentes, presentar el informe, darle el informe a la gente que lo lea para que sepa cuánto dinero entró de todos los que estamos ahí y en qué se gastó. Y materializamos lo que ellos dieron. ¿Para qué? Para que eso los provoque a seguir dándole al Señor y se den cuenta que no entra para uno. Y entonces esta semana la gente ha estado dando financieramente. Quizá para ti representa la primicia hoy un asunto financiero, ya que nadie aquí, al menos, o si hay alguien, pues discúlpeme, pero creo que aquí nadie nos dedicamos al cultivo. Y no hay mejor forma de reconocer el lugar que tiene Dios en tu vida, siendo el dinero la cosa más importante que hoy tenemos nosotros los seres humanos. Por eso Lucas 16:13 dice que nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que al otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. Nadie puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Te pregunto, ¿quién está primero en tu vida? ¿Dios o tu dinero y las cosas materiales que tienes? ¿Qué es para ti lo más importante este año? ¿Ser prosperado cada vez más económicamente? ¿Honrar a Dios con lo que eres prosperado económicamente? Yo siempre he dicho que cuando Dios te da, no es para retenerlo, es para soltarlo. Y es para honrarlo a Él. Y si Dios te ha prosperado este 2021, te aseguro que este 2022 también lo va a hacer. Pero tú tienes que honrarlo con lo primero y lo mejor de tu año este día. Cuando leo la Biblia me doy cuenta que el pueblo de Dios estaba llamado a dar primicias.
Éxodo capítulo 22, versículo 29 y 30 le dicen al pueblo: no te tardes en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. También serán para mí tus toros y tus ovejas. Y los dejarás con sus madres 7 días, pero al 8º día me los entregarás. Éxodo capítulo 23, versículo 19: los mejores primeros frutos de tu tierra debes llevarlos al templo del Señor tu Dios. Mira las indicaciones precisas para el pueblo de Dios. No te tardes, le dice el Señor, en presentarme tus ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus animales también me los vas a dar. Los vas a dejar aquí 7 días con sus madres, a los toros y a las ovejas, pero al 8º día me los vas a entregar. Y más adelante el Señor le dice: y los mejores primeros frutos de tu tierra. Lo primero que ingrese a tu casa, lo primero que ingrese a tu bolsillo, lo primero que ingrese a tu alacena, a tu mesa, eso, dice el Señor, debes llevarlos al templo del Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 18, verso 4: y también los primeros frutos del trigo, del vino y del aceite, y la primera lana que se corte de las ovejas. Cuando veo estos 3 pasajes, me doy cuenta de 3 cosas. Número 1, el pueblo de Israel no debía demorarse en darle a Dios en los primeros 8 días del año lo que a él le correspondía. Y cuando veo este principio, hoy puedo decirte con toda autoridad a la luz de la palabra: iglesia, no te demores en darle a Dios lo primero y lo que a él le corresponde. No te tardes. No negocies. No digas: bueno, la primera semana la uso porque vengo bien gastado de Navidad y de Año Nuevo y de la rosca de Reyes, y ya el día 30 mejor ahí lo recupero y entonces ya le presento. La Biblia dice: no te demores en presentarme ofrenda. Al 8º día me lo vas a entregar. Israel no podía pasarse de ese periodo. Ahora, no es que Dios estuviese poniendo plazos porque sí. Tenía una razón. Estaba probando el corazón de Israel. Por lo regular, los primeros 7 días se daba el mejor ganado y la mejor cosecha. Y qué difícil para una persona materialista tener que despojarse del mejor ganado y de la mejor cosecha que determinaba la ganancia permanente durante todo el año. Y Dios dice: preséntamelo, no te tardes, y al 8º día quiero que lo traigas al templo. Por eso esta noche yo quiero decirte, iglesia, no te demores en darle a Dios lo primero y lo mejor. Quien ya ha traído su primicia ha quedado en evidencia el lugar que Dios tiene en tu vida. Quien lo va a hacer mañana, no dudes en darle a Dios lo primero y lo mejor el día de mañana. No te demores. No te tardes. No lo negocies. Allá en Guadalupe nos dicen: no jinetees, no sé aquí. Aquí nadie jineteamos nada, ¿verdad? Aquí todos a la primera traemos lo que es de Dios. No le rascamos poquito, ¿verdad? Cuando leo esos 3 pasajes me doy cuenta que el Señor es muy claro. Y el Señor le dice a Israel: dame lo primero y dame lo mejor, los mejores primeros frutos de tu tierra. En Deuteronomio, también los primeros frutos de trigo, vino y aceite, y también la primera lana que se corte a las ovejas. Él es muy claro: lo primero y lo mejor. Al 8º día me lo vas a presentar. ¿Por qué hacemos esto en las iglesias cristianas? Porque a la luz de la Biblia es un mandato. Preséntale a Dios lo primero. Prueba a Dios de esa manera. Yo quiero animarte que el día de mañana tú puedas honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Si realmente dices amar a Dios y que Él ocupa el primer lugar en tu vida, el día de mañana vas a venir a traerle a Dios lo primero y lo mejor, no lo que te sobra, lo que está por caducarse, lo que ya no sirve o una parte nada más de lo que has recibido. Tú vas a venir a darle a Él lo primero, lo que ha entrado.
Me decía una hermana, pero a mí es que mi esposo es el que me da dinero, hermano, y de repente me da, de repente no me da. El primer dinero que Dios o que su esposo le dé, ese dinero lo va a traer, porque no es suyo, es de Dios. Y en estos pasajes que leímos de Éxodo y Deuteronomio, una tercera cosa que me queda claro es que Dios no le dijo solamente los jefes de familia. Dios no dijo solamente las mujeres, solamente los... No. Dios nos enseña que nadie estaba exento de dar sus primicias. Y esto para mí me causa mucho gozo. Porque aquí no importa si eres adulto, eres joven, eres niño. Tú puedes formar parte de la bendición de traerle a Dios esta primera semana lo primero y lo mejor que tienes. Si hay niños aquí y recibes tu primer domingo del año, hay algunos que acostumbran todavía, ¿verdad? Mi papá acostumbra darle a mis hijos cada domingo que los ve. Y lo primero, hay que dárselo. Pastor, pero es que es mi niño, déjelo a él. No, hazlo partícipe de esta bendición. Involúcralo, enséñalo, edúcalo. No por nada está escrito que conduzcamos al niño por el buen camino para que cuando sea grande no se aparte de él. También incluye el tema financiero. Instruir al niño también incluye instruirlo financieramente y enseñarle que tiene que darle a Dios lo primero y lo mejor. Quizá el asunto aquí es que como adultos no estamos haciendo eso. Y entonces la pregunta es, ¿cómo voy a enseñar algo que yo no hago? Si eres papá o eres mamá, yo te invito a honrar a Dios con tus bienes, para que tengas la autoridad de mañana enseñar a tus niños también a honrar a Dios con sus bienes. Tus niños no solo los traigas para que alguien los entretenga en la iglesia. Los niños tienen que estar aquí para ser también entrenados por la palabra y que ellos crezcan en la fe y en el conocimiento de Cristo. Y financieramente esta semana tú le puedes enseñar a tu hijo que cada vez que reciba algo de parte de alguien, separe lo que es de Dios. Así sean 10, 5, 6, 8 pesos de diezmo. Enséñalo a honrar a Dios con sus diezmos. Enséñalo a traer su ofrenda. Recuerdo que una vez mi hijo tenía una suma de dinero ahorrada y escuchó que hablábamos respecto al tema financiero en la iglesia. Nos faltaba una suma muy pequeña para completar algo. Lo impresionante es que él toma su dinero y lo trae a la mesa y dice: hoy voy a ofrendar a Gracia. Y volteó su cochino y lo sacudió. Monedas cayeron por todos lados y dijo: todo eso es para la iglesia. En mi corazón de padre, no miento, le estaba a mi esposa y le dije: no, mijo, eso es tuyo. Pero por dentro entendí una verdad. Él estaba aprendiendo a honrar a Dios con lo que tenía. ¿Ves que tus niños sí comprenden los principios bíblicos? Solo que no necesitamos enseñárselos, necesitamos demostrárselos. Cuando tu hijo te vea que tú das, él también va a empezar a dar. Cuando él empiece a verte a ti modelando el principio de honra, él también va a saberlo tarde que temprano, modelando el principio de honra. Y así como David motivó al pueblo para darle a Dios lo mejor, el día de mañana tú vas a transmitirle a tus hijos también darle a Dios lo mejor. Y ellos lo van a transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y esa va a ser una cadena donde tu familia va a ser bendecida. No por nada David decía: no he visto justo desamparado, ni su generación que ande mendigando el pan. Porque él sabía honrar a Dios, su familia también supo honrar a Dios. Por eso Salomón dice en Proverbios capítulo 3 versículo 9: honra a Jehová con tus bienes, hónralo con las primicias de tus frutos. Porque él entendía también el poder de la honra que había visto en su padre, y ahora él se lo estaba transmitiendo al pueblo. Así que dar las primicias no es exclusivo de los adultos. Dar las primicias es para todos.
Nadie está exento de dar primicias. ¿Por qué razón? Las primicias determinan nuestra bendición. Yo quiero que entiendas esta verdad. Lucas capítulo 6. Versículo 38. Las primicias es un privilegio que tenemos en la iglesia en la cual participamos por muchas razones, y entre esas quiero hablar 3. Número 1, porque determina la provisión abundante de Dios. Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, Dios no está hablando aquí en este punto de finanzas, está hablando de juicio. El contexto de este pasaje es cuando Jesús comienza diciendo: no juzguéis y no seráis juzgados. Como tú juzgues a tu hermano, el día de mañana tú vas a ser juzgado. Y Él da en el verso 38 un principio y dice: den y se les dará. Es decir, si tú das amor, recibirás amor. Das juicio, vas a ser enjuiciado. Y con el nivel de juicio que tú enjuicias a otra persona, así tú también vas a ser enjuiciado, porque nadie estamos exentos de nada. Porque con la medida que midas, es con la que te van a medir a ti mañana, dice el Señor. Esto porque los fariseos y los escribas eran muy dados a juiciar a las personas en una perspectiva religiosa. Pero cuando Jesús está diciendo: cuiden cómo se expresan de los demás, porque así como se expresan, mañana se van a expresar de ti. Yo quiero que entiendas esta realidad. Con la medida que tú vayas midiendo por la vida, va a ser con la misma medida que tú vas a ser medido también. Y cuando hablamos de las primicias y decimos que estas determinan nuestra bendición, porque determina la provisión abundante de Dios, tú tienes que ir por la vida cristiana siendo generoso y honrando a Dios con tus bienes, y midiendo tu devoción a Dios por la honra que haces a Dios con tus bienes. Porque cuando tú empiezas a medir tu servicio con tu honra y tu obediencia, lo dije el primer día, a Dios no le ganas cuando se trata de darle. Y si tú empiezas a medir tu honra y tu obediencia con las primicias, diezmos y ofrendas, la provisión abundante de Dios va a reposar sobre ti, sobre tu casa y tu familia. Jesús dice: den y se os dará. ¿Qué estamos dando? ¿De qué nos estamos desprendiendo? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale con tus actos? ¿Te gozas cuando ves a alguien siendo prosperado? ¿Te gozas cuando Dios empieza a bendecir a tu hermano, a tu hermana, y te alegras con él? Y cuando ves eso, empiezas a dar gracias a Dios porque Él está bendiciendo a tu hermano, a tu hermana. Empiezas a medirlo a esa persona como alguien que está honrando a Dios, y por eso Dios lo está honrando a él o a ella. ¿Te gozas realmente cuando ves a alguien prosperar? ¿O te causa envidia? Y la envidia te lleva a decir: pues quién sabe lo que está haciendo ese hermano. De pronto, de la nada, mira lo que trae ahora.
y empiezas a dar envidia y empiezas a dar dudas. Pues ahora resulta que el hermano gana muy bien, pues quién sabe dónde se habrá metido, ¿verdad? Y tú empiezas a dar. No se te olvide que como tú estás midiendo, vas a ser medido mañana. Cuando veas a alguien siendo prosperado, da gracias por esa persona. Porque esa persona es un testimonio de que Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo el testimonio de que cuando alguien honra a Dios con sus bienes, Dios lo honra también con la bendición y la provisión. Si tú quieres ser honrado este año con provisión en tu mesa, empieza a darle a Dios lo primero y lo mejor. Empieza a medir tu vida espiritual, devocional y de obediencia con buena medida. El Señor dice: apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Alégrate cuando veas a alguien bendecido, porque quizá el próximo seas tú. Las primicias determinan nuestra bendición, porque estas alejan la escasez y de cierta manera rompen maldiciones económicas. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 34. La historia de la iglesia primitiva es una de las historias que más me encanta. El libro de los Hechos relata historias impresionantes. Porque en el libro de los Hechos la gente no daba el 10% de sus ingresos, lo daba todo. Dicho sea de paso, si alguien dice: hermano, es que el diezmo es en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Bueno, da el diezmo del Nuevo Testamento. Da el 100%. Y un hermano dijo: no, yo me quedo con el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Lee eso. En aquella época, cuando la iglesia crecía, no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, neutral de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio o el pago y lo puso a los pies de los apóstoles. Ve eso. La iglesia primitiva vendía, recibía el 100% del pago y no lo guardaba. No pensaban en su necesidad del presente. No pensaban en qué se lo iban a gastar y no pensaban en qué iban a comprar. La iglesia primitiva es un claro ejemplo de personas con una devoción tan alta, una honra tan alta, que no les importaba vender sus propiedades y no vendían cualquier cosa. Vendían casas, terrenos, heredades. Y el precio lo traían a los apóstoles para repartirlo en todo el pueblo que había ahí. Y nadie, dice el verso 34, nadie tenía necesidad. Es que darle a Dios lo primero y darle a Dios lo mejor aleja la escasez y rompe maldición económica. Esta primera semana tú tienes la oportunidad de que la escasez se aleje de tu casa este año. No porque lo estemos decretando o lo estemos imaginando o estemos creyendo en el evangelio de la prosperidad del neopentecostalismo, sino porque la Biblia dice que cuando tú le das a Dios lo primero y lo mejor, la escasez se aleja de tu vida y en tu casa no hay necesidad.
Y tú mismo estás rompiendo una maldición económica en tu casa. Yo quiero invitarte que esta semana, el día de mañana, tú vengas con Él, con lo primero y lo mejor a este lugar y lo entregues aquí en fe, creyendo que este 2022 la escasez se va a ir de tu casa y la provisión va a llegar a tu mesa. Creyendo que vas a terminar diciembre 31 del 2022 diciendo, aunque hubo pandemia y aunque hubo variantes y aunque nos volvieron a encerrar y aunque me volví a quedar sin empleo y volví a batallar económicamente y me redujeron el sueldo, aún así Dios nunca me dejó. Pero esta semana lo determina todo. Esta semana es crucial para tus finanzas el resto del año, iglesia. Y te repito, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Lo único que te estoy diciendo es, cree lo que la Biblia dice. Porque a Dios no le ganas cuando se trata de darle. Y perdón que lo repita ya por enésima vez, pero es que esa es una realidad. A Dios no le ganas cuando se trata de darle. Las primicias aseguran el futuro de tu hogar. Libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Mira lo que ahí está escrito. Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda la ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestra casa. Ahora, aquí no nos está diciendo cuestiona la primicia que vas a dar o cuestiona la ofrenda que vas a dar. Claramente dice, tú preséntalo, tú dalo, para que repose la bendición en tu casa. Las primicias determinan tu bendición porque aseguran el futuro de tu casa. Si tú quieres que este año tu casa empiece a ser prosperada y que la bendición de Dios repose sobre tu hogar, tú tienes que empezar a darle a Dios, otra vez digo, lo primero y lo mejor a Él. Yo no sé cuántos quieren que la bendición de Dios repose sobre sus casas este nuevo año, pero mañana tú tienes la oportunidad de pararte en esa fila de los candidatos a los que Dios va a bendecir sus hogares este nuevo año. Cuando entiendo que las primicias determinan nuestra bendición, al poner provisión, al alejar la escasez y al asegurar el futuro bendecido de mi casa, yo me pregunto, ¿cómo puedo participar yo de esta bendición si hoy no tengo ganado y no tengo cultivo? Decía recién, nadie aquí cosechamos, o si hay alguien, qué bien. Pero al menos la mayoría no trabajamos en el campo. ¿Cómo participamos de esto? Te pregunto, ¿cuál es tu primicia? Le decía a una hermana, si tú tienes un negocio y la primer venta del día, del primer día del 2022 que tú vendiste, eso que tú ganaste ese día, tú tienes que separar y traerlo al Señor. Porque es el fruto de tu trabajo. Si tú ganas semanalmente, es entregarle al Señor todo tu salario de la primera semana. Amén. Si ganas por quincena, hermano, es la primera quincena que tú recibes, el primer fruto de tu trabajo. Mensualmente, pensionados, ¿verdad? La mayoría.
tu primer ingreso, tu primer fruto del trabajo, tienes que traerlo y presentarlo al Señor en honra. Tienes un negocio, la primer venta del día. Te dedicas a vender, la primer venta del día, eso es de Dios. Por algo se llama primicia. Por eso la Biblia nos dice en sus contextos, lo primero, el primer fruto del trabajo, lo que a ti te cuesta. Les comentaba el primer día, yo soy maestro, yo soy contador público de profesión y doy clases en la universidad cristiana, a las carreras de contadores. Mi esposa también ella sí es licenciada en educación y también da clases en la universidad. Este viernes que viene vamos a cobrar nuestro primer fruto del trabajo que hemos hecho del 3 de enero al 14 de enero. Y el 14 de enero nos van a dar nuestro primer sueldo, primer quincena del 2022. Y la pregunta entonces es, ¿qué le voy a dar a Dios? La pregunta entonces sería, ¿cuál es el primer fruto que tuvo mi trabajo este año? Bueno, el 14 de enero voy a recibir el fruto de mi primer trabajo en este año. Bueno, eso es de Dios. Hermano, todo. Y la mente humana empieza, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer del 16 al 30? Y lo voy a comprar y tengo gastos y tengo esto y tengo lo otro y tengo que dar el refrendo de la cadena que empeñé para poder comprar el pavo el 24 de diciembre, ¿verdad? Tengo que dar la tanda en la que me metí porque yo ocupaba y tengo que pagar el agiotista y... Bueno, préstamos, dicen ahora, es agiotista, usura. Y tu mente empieza a volar y decir, es que la Biblia te es bien clara. ¿Quieres participar de eso? El primer fruto de tu trabajo. Esa es la pregunta. ¿Qué es el primer fruto de tu trabajo? ¿En qué trabajas? ¿Y cuál es el primer fruto que obtienes de ese trabajo? Había un hermano en la iglesia de mis papás que su trabajo no le pagaban en dinero, le pagaban en especie. Y le daban vitropiso y le daban tazas de baño y le daban lavabos. Esa persona recibía en especie. Lo primero que tenía que darle a Dios era la primera especie que le llegaba de sueldo. Y llevaba tazas y lavabos y esto y lo otro. Y ahí estaba lo que era de Dios. Te pregunto esta noche, ¿te gustaría participar en esa bendición? ¿Anhelas honrar este 2022 a Dios con tus primicias? Como que ya no nos gustó, ¿verdad? No. Dijo el hermano Kiko, así que chiste. No, pastor, eso no. Es que nos han tocado donde más nos duele, ¿verdad? ¿Habrá alguien que anhele honrar a Dios con sus primicias? Con el primer fruto de tu trabajo. Y a la palabra trabajo ponle lo que tú quieras. Te repito, mi trabajo es dar clase y cobro por dar clase. Ese es mi primer fruto de trabajo. Entonces eso es de Dios. Proverbios capítulo 3 verso 10 te da una promesa divina para todas aquellas personas que deciden honrar a Dios con sus primicias. Proverbios capítulo 3 verso 10, la escritura nos dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y serán llenos tus graneros. Donde tú guardas, va a ser lleno. Quiere decir que tu refrigerador, tu alacena y tu mesa tendrán cosas siempre en abundancia el resto del año. Quizás no se va a poder salir la comida, vas a estar ahí apretando. No quiere decir eso la Biblia. Lo que quiere decir es que vas a tener en el día y en el momento que tú necesites durante todo este año. No quiere decir que a tu casa vas a caminar entre sopas y frijoles y todo eso. La Biblia quiere decir que no te va a faltar absolutamente nada, que el lugar que decidiste para llenarlo de cosas para ti va a estar siempre rebosando.
No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero cuando honras a Dios con tus bienes, entonces se llenan tus graneros, no con poquito, dice, con abundancia. Y te aseguro que este año Dios te va a dar la capacidad no solamente de disfrutar tú, sino que vas a poder bendecir a alguien más para que alguien más también sea bendecido por el fruto de tu trabajo y por la honra que tú vas a demostrarle a Dios el día de mañana. Qué privilegio vas a tener ser una persona que pueda ya no retener nada más, sino ahora bendecir a otras familias. Como dije el primer día, el pastor Wayne Myers decía en su libro, Dios no bendice lo que retienes, Dios bendice lo que das. Porque al final nunca he visto una carroza que vaya con todos sus bienes directo al panteón a enterrarse. Termino con el ejemplo de este hombre en Génesis capítulo 4, versos 3 y 4. ¿Te acuerdas lo que leímos ayer? Génesis capítulo 4, verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Me gusta cuando dice que Abel trajo su ofrenda y el Señor lo miró a él y luego miró a las ovejas. Qué privilegio es que cuando alguien honra a Dios, Dios te ve con agrado a ti, no lo que das. Que este año Dios te vea y se agrade de lo que hay en tu corazón y después vea lo que diste. Y por eso la Biblia lo separa de esa manera. Dios vio a Abel y dice el verso 4 claramente: miró Jehová con agrado a Abel. Es como, me imagino el papá orgulloso que va a la entrega de calificaciones y le dice delante de todos la maestra al papá: felicidades porque su hijo es el primer lugar, está en el cuadro de honor ahí en el primer lugar, promedio 10 los 3 trimestres del año. ¿Cómo te sientes como papá? ¿No? Cuando te dicen su hijo es el primer lugar, lo primero que haces es voltearlo a ver a él. Te sientes orgulloso, te agradas de el esfuerzo de su trabajo, de que hizo las cosas bien. Si está ahí en el primer lugar, es porque algo hizo bien y como padre te agradas, te alegras de lo que está pasando. Ahora ve eso. Dios ve llegar a Abel con ovejas gordas, con una ofrenda, pero Dios vio el corazón de Abel. Dios que conoce lo más profundo de tu ser, fue el mismo Dios que vio el interior, la devoción y la honra de Abel. Es como cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Jesús quizás sabía lo que había sucedido, pero a Jesús le impresionó la fe de una mujer que se acercó y lo tocó. No fue el milagro, no fueron los años que estuvo enferma, no fue la sanidad, no fue el tipo de enfermedad, fue la fe lo que llamó la atención de Jesús en ese momento. Fue el corazón de Abel lo que llamó la atención de Dios en ese momento cuando Caín y su hermano llevaron ofrenda. Que este año, cada vez que tú traigas tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia, Dios se agrade de tu corazón y de la devoción con la que vienes cada semana a darle a Dios lo primero y lo mejor. Cuando veo este pasaje de Génesis, veo cómo Abel dio la ofrenda con amor. Porque para dar las ovejas más gordas necesitas amar mucho a Dios. Porque para dar tu primicia, como lo comencé diciendo, necesitas demostrar que realmente amas a Dios.
Y si hay alguien aquí que ama a Dios, va a darle a Dios lo primero y lo mejor esta semana. Si hay alguien aquí que realmente dice amar a Dios con todo su ser, su corazón, y muchas veces como Pedro, hasta la muerte, Señor, contigo, ¿verdad? Esta semana se va a ver reflejado en tu obediencia y en tu honra a Dios con lo primero que entre como fruto de tu trabajo. Porque Abel se despojó de lo primero y de lo mejor para Dios. Y por cuanto Abel lo hizo así, tienes que despojarte de lo primero y lo mejor para Dios. Porque hubo alguien que no se desprendió del primogénito. Hubo alguien que se despojó del unigénito. Porque hubo alguien que se despojó de lo único y lo mejor que él tenía. Porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que tú no te perdieras y tuvieras vida eterna. Dios no escatimó con darnos lo único y lo mejor que tenía, para que tú y yo tuviéramos razón de vivir y sobre todas las cosas tuviéramos vida eterna. Porque hubo alguien que con precio de sangre te compró, pudiendo negarse ir a la cruz en Getsemaní, le dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el que fue extendido y colgado en el madero es la prueba máxima de que el amor no consiste en que tú ames a Dios primero. El amor consiste en que el Padre te amó primero porque dio lo mejor que tenía por ti. Y si Dios nos dio lo único y lo mejor que tenía, tú puedes también darle a Dios lo primero y lo mejor que tienes este año. Dios nos dio lo mejor que podía ofrecer. Jesús dio la más grande ofrenda y máxima ofrenda que se pudo haber dado: su vida. Porque Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, enmudeció, cayó, dice Isaías, como oveja fue al matadero, enmudecida, a ofrecerse como la ofrenda máxima de redención para que tú y yo hoy tengamos perdón de pecados y tengamos vida eterna. Cuando voltees a la cruz y veas a Cristo derramando sangre, date cuenta que Dios ya dio por nosotros, por amor y por misericordia, lo mejor. Y por cuanto Dios ha dado lo mejor, tú tienes que decidir darle a Él lo mejor de tu vida y darle lo primero a Dios, porque Él ya te dio lo primero y lo mejor que Él tenía, a Cristo. ¿Por qué esperar que Dios toque tus finanzas para voltearlo a ver y empezar a honrarlo a Él? Si desde hoy lo podemos hacer, ¿por qué no te pones de pie? Hoy Dios te da la oportunidad de tomar una decisión. Te da la oportunidad de ser parte de la provisión que Él quiere derramar sobre las familias de Canaán. Pero Dios no te va a obligar a que tú honres o lo honres con lo que tienes. Eso lo va a determinar tu devoción y tu amor por Él. Si hay alguien esta noche que quiere tener el privilegio de que Dios lo vea con agrado, tú tienes la oportunidad esta noche de venir y decir al Señor: yo tomo la responsabilidad de honrarte este año con lo primero y lo mejor. Y mañana venir y presentarte con lo primero y lo mejor que tengas para darle a Dios.
De tal manera que cuando entres por esa puerta, Dios voltea a verte con agrado, porque Dios ha de darse cuenta que la intención de tu corazón es honrarlo con lo primero y con lo mejor. No con lo que te sobra. No con lo fragmentado. Porque ya hubo 2 hombres que quisieron fragmentar lo que era de Dios y bajo la gracia fueron muertos porque le mintieron al Espíritu Santo. Y Ananías y Zafira quisieron pasarse de listos con Dios y sustrajeron de la venta que hicieron y que debían de darle a Dios. Y en la gracia, Dios tuvo que quitarle la vida para demostrarnos ahora que con el tema financiero no se juega. Pero esta noche yo sé que hay personas que quieren empezar a honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Y que no van a negociar el dinero que es de Dios de ninguna manera. A Dios le van a dar lo que es de Dios. Y tú te vas a quedar con lo que es tuyo. Y eso que quede contigo va a ser bendecido, multiplicado y prosperado. Y te vas a sorprender cómo Dios con lo poco que te queda te va a alcanzar, te va a sobrar. Y hasta vas a poder guardar. Pero pruébenme ahora, dice el Señor. Pruébalo esta noche. Así que esta noche yo no sé si haya alguien que anhele que Dios empiece a ver tu vida con agrado por lo que vas a empezar a hacer en la honra con tus bienes. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás, si hay alguien que quiere tomar ese reto, si hay alguien que quiere tomar ese desafío, esa bendición, quiero que en fe salgas de tu lugar y vengas a sellar aquí al frente ese compromiso con Dios públicamente de decir: Señor, ya no voy a decir solamente de labios que te amo, lo voy a empezar a demostrar en la parte que quizá más batallo, que son mis bienes. Porque decir que uno ama a Dios solamente por decirlo, cualquiera lo dice. Pero empezar a demostrarlo con sacrificios económicos, eso no cualquiera. Y hoy Dios te está dando la oportunidad de empezar a honrar a Dios con tus bienes. Yo pregunto, ¿habrá alguien que quiera tomar esa responsabilidad y esa bendición esta noche? Sal de tu lugar y ven y comprométete con Dios ahora aquí. Y déjame orar por ti por eso. ¿Habrá alguien aquí? Dios te bendiga. Que de lo primero que entre tú le vengas a dar al Señor. ¿Habrá alguien más que quiera venir a honrar a Dios con lo primero y lo mejor este año? ¿Habrá alguien que quiera que Dios lo voltee a ver con agrado? ¿Habrá alguien que quiera, como Abel, venir y presentar a Dios lo mejor? ¿Habrá alguien que quiera honrar a Dios con el primer fruto de su trabajo? ¿Habrá alguien que quiera venir a darle a Dios lo primero y lo mejor esta semana? Sal de tu lugar esta noche. No tengas miedo de darle a Dios lo que ya es de Dios. No es tuyo, es de Dios. A veces cometemos el error de tener miedo de soltar o desprendernos de lo que no es nuestro. No es tuyo, es de Dios. Y por cuanto es de Dios, hay que dárselo a Dios. ¿Habrá alguien más? Quizá haya alguien aquí que nunca haya practicado este principio. Y quiero invitarte que lo pruebes. Que mañana puedas probar a Dios con traer lo primero que tengas ahí en tu casa. Y empieces a ver cómo Dios empieza a suplir tus necesidades. Cómo de pronto va a empezar a alcanzarte. Cómo Dios de pronto empezará a promoverte en tu trabajo. Cómo Dios de pronto empezará a abrirte puertas que jamás pensaste que se abrirían. De cómo Dios te va a llevar a empleos que pensaste que jamás ibas a llegar. Porque Dios no ha dejado de ser Dios. Porque Dios sigue siendo dueño del oro y la plata. Porque Dios sigue en control de todas las cosas, de tu vida y tus finanzas. Pero este año Dios quiere llevarte a un nivel más, donde empieces a ver lo sobrenatural de Dios en tu familia, en tu casa. Donde este año vas a dejar de preocuparte qué comer, qué vestir y con qué vas a pagar. Este año vas a empezar solamente a honrarlo, a adorarlo y a servirlo, sabiendo que de lo demás Él tiene cuidado. Pero tienes que empezar a honrarlo.
Ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos y quiero terminar orando y poniendo este tiempo en sus manos, creyendo que a Dios no le ganas nunca cuando se trata de darle. Esta semana cantábamos ese canto que dice: Cristo, yo te amo. Y lo cantamos y nos gusta y nos deleita y levantamos las manos y lloramos. Pero si realmente dices: Cristo, yo te amo, esta semana es tiempo de demostrar cuánto amas a Dios con tus bienes y con tus finanzas. ¿Cuánto le amas? ¿Podemos cantarlo eso? Ustedes que han tomado el reto de servir a Dios con eso, mira ahí donde estás, levanta tus manos en este altar. Levanta tus manos en señal de decirle: Señor, yo voy a participar de esa bendición. Quizá la gente va a decir que estoy loco, estoy loca por lo que quiero hacer, pero Dios, voy a honrarte con lo primero y con lo mejor.